Buen día, hermanos. Vamos a... acompáñenme, por favor, al libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Buenos días, hermanos. Qué lindo día hemos pasado el día de ayer, he disfrutado bastante, tuve que regresar un poquito temprano para terminar el mensaje de hoy día, pero cómo lo he disfrutado, la comida, la comunión y más que todo el capoeira de Ernesto, fue espectacular, pero bien. Qué lindo estar hoy día unidos, alabando a Dios y escuchando su palabra. Espero que tengan su Biblia abierta en el capítulo 1 de Efesios. Y estamos esta mañana concluyendo una sola oración del apóstol Pablo. Desde el versículo 3 hasta el versículo 14 es una sola oración en el idioma original. Un punto final en el versículo 14. Es una explosión de alabanza de parte de Pablo a Dios por lo que ha hecho para con nosotros en Cristo Jesús. En los versículos 1 al 11 1 al 12 vemos todo lo que tenemos en Cristo. Todo lo que tenemos como cristianos a raíz de lo que Cristo logró en el Calvario. En el versículo 1 nos dice que todo verdadero creyente está en Cristo. Versículo 2, vemos que la gracia y la paz provienen de Dios el Padre y de Jesucristo. En el versículo 3, Pablo nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición que tenemos, lo tenemos en Cristo Jesús. Versículo 4, Pablo nos ha dicho que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos. Versículo 5, Pablo dice que fuimos adoptados hijos de Dios, ¿cómo? Por medio de Cristo. Versículo 6 dice que fuimos favorecidos. Dios mostró su gracia para con nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo.
Versículo 7. Dice que en Cristo tenemos la redención y tenemos el perdón de pecados. Versículo 11. En Cristo tenemos una herencia eterna. Nada de lo que tenemos en la vida cristiana, ninguna bendición espiritual viene aparte de Cristo. Todo lo que tenemos es para la alabanza y gloria de Dios, porque viene por medio y en Cristo Jesús. Qué tremenda bendiciones que tenemos en Cristo, los que estamos en Cristo, pero hay más. Y Pablo sigue hablando y podríamos ver, puedes buscar una concordancia, simplemente leer Efesios. Capítulo 2 dice que más bendiciones que tenemos en Cristo. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 es la frase favorita de Pablo en esta carta y otras cartas. En Cristo tenemos esto, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos nada. Todo lo tenemos en Cristo. Y Pablo sigue hablando en esta últimos dos versículos, versículos 13 y 14, de otras cosas que tenemos porque estamos en Cristo. Mira el versículo 13. En Él, ¿en quién? En Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo es que nosotros llegamos a estar en Cristo? Un día no estábamos en Cristo. Otro día estamos en Cristo. ¿Cómo es que llegamos a estar en Cristo? En esta mañana hay personas, probablemente la gran mayoría, están en Cristo, pero estoy seguro que hay algunos aquí en esta mañana que no están en Cristo, por lo cual no reciben todas esas tremendas, infinitas, eternas, gloriosas bendiciones. ¿Cómo llegas a estar en Cristo? Lo dice el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Escuchando el evangelio de Cristo y creyendo en Cristo, oyendo la palabra de verdad. Nadie llega a ser salvo, estar en Cristo, sin escuchar el evangelio de Dios. Oró esto. El gran deseo, la necesidad de predicar, de aprovechar estas fechas de la Navidad para que la persona pueda escuchar el evangelio, responder el evangelio y por fin estar en Cristo con todas las bendiciones. Pablo dice en otro pasaje en Romanos 10:17, la fe es por el oír. La fe es por el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Qué importante es la predicación del evangelio, desde un púlpito o en la mesa de comedor en tu casa. La gente tiene que escuchar. Pablo dice, 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. Qué importante es la predicación, pero no solamente hay que oír la palabra, hay que creer en Cristo. La palabra, dice versículo 13, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de Dios que tenemos. Qué regalo enorme, tremendo que tenemos aquí. Esta palabra de verdad, esta palabra veraz, confiable, fidedigna, certera. Dios no miente. Todas las demás religiones mienten, todas las demás religiones del mundo presentan mensajes falsos sobre cómo llegar a tener una vida eterna, cómo llegar a Dios. Pero aquí tenemos la palabra veraz. Dios nos habla verazmente sobre
nuestro estado de pecadores, de rebeldes contra Dios y de la ira de Dios que está sobre aquellos que practican el pecado. Y de que un día vendrá a Dios en juicio contra los pecadores. Y que los pecadores merecemos un juicio justo y una eterna separación de Dios. Pero Dios, en su gracia y en su amor, envió a Jesucristo para tomar nuestro lugar de su pueblo, para pagar por nuestros pecados, para satisfacer el justo juicio de Dios, para que podamos ser nosotros libres. Este es el mensaje veraz en su palabra. Este es el evangelio de nuestra salvación. Pero no solamente hay que escucharlo, hay que creerlo, hay que creer en Cristo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Para ser salvo no basta escuchar el evangelio. Puedes haber escuchado el evangelio toda tu vida. Lo sabes de memoria. Lo puedes predicar, lo has predicado. Hay que creerlo, hay que poner toda tu confianza en Cristo. Hay que reconocer que nada podemos hacer para ser salvos en nosotros mismos, que por esto vino Cristo para cumplir la ley de Dios que yo no puedo cumplir. Y pongo toda mi confianza en Cristo, reconociendo y arrepintiéndome de mí pecado. Y la pregunta es, ¿lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Estás confiando en Cristo? ¿Has escuchado el evangelio? Esta misma mañana has escuchado el evangelio. Pero la pregunta es, ¿estás confiando solamente en Jesucristo? Y no en ti mismo, y no en tu habilidad, y no en tu religiosidad, y no en tu moralidad, y no en tus buenas obras. Si no has puesto tu fe en Cristo, hazlo ya. Hazlo ya. Fuera de Cristo no hay salvación. Sin Cristo estás perdido y estarás perdido por toda la eternidad. Te ruego, confía en Cristo de una vez. No hay otro camino de salvación. Pero la palabra dice que si has oído el evangelio y si has creído en Cristo, entonces también has sido sellado con el Espíritu Santo. Mira el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué quiere decir? Que nosotros creyentes, los que estamos en Cristo, ¿qué significa que fuimos sellados con el Espíritu Santo? Lo primero que quiero que vean es que es la experiencia de todo creyente. Es la experiencia de todo creyente. Pablo está escribiendo a los creyentes efesios, los que están en Cristo, y dice: ustedes, si han oído el evangelio y lo han hecho, si han creído en Cristo y lo han hecho, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Porque hay iglesias, hay grupos que dicen que no todo creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Algunos sí, algunos no. Hermanos, no hay ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Si tú estás en Cristo, has recibido toda bendición espiritual en Cristo. Incluye el hecho que fuiste sellado con el Espíritu Santo. No es una experiencia de algunos, de un élite cristiano. Si tú naciste de nuevo esta mañana, has sido sellado con el Espíritu Santo. No es entonces una experiencia posterior a la conversión. Soy salvo, estoy esperando que el Espíritu Santo me selle. Pablo dice claramente: en él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
si estás en Cristo, tienes el sello del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y qué es este sello? ¿Cómo hemos de entender este sello del Espíritu Santo? Tenemos que entender para qué se utilizaban sellos en la antigüedad, y esto nos va a ayudar a entender la metáfora aquí de lo que Dios está hablando. Un sello se utilizaba para tres cosas principales. Primero, para mostrar pertenencia. Pertenencia. Si tú tenías unos animales, unas ovejas, unas vacas en la antigüedad y también en el día de hoy, inclusive, para mostrar que son tuyos los animales y no del vecino, tú los sellas con un hierro candente, pones tu marca y dices, estos animales son míos porque tienen mi sello. Han sido herrados por mí con un fierro candente. Inclusive lo hacían con los esclavos. El esclavo tenía su marca sellado en su cuerpo para decir a quién se pertenecía, para marcarlo como propiedad. Y ese es uno de los propósitos del sello del Espíritu Santo, para marcarnos como pertenecientes a Dios. Si tienes el Espíritu Santo, perteneces a Dios. Si no tienes al Espíritu Santo, no perteneces a Dios. Tenemos su sello de pertenencia. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, una de las obras del Espíritu Santo es confirmar en nuestros corazones que de hecho sí pertenecemos a Dios. Acompáñame un ratito a Romanos capítulo 8. Versículos 15 y 16. Romanos 8, 15 y 16. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos sido adoptados en Cristo por Dios y el Padre. Nos da el Espíritu Santo y ahora en nuestro espíritu clamamos, Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente leemos en la palabra que hemos creído en Cristo, por lo tanto somos hijos de Dios, sino el Espíritu Santo nos lo confirma en el corazón. Eres hijo de Dios. Perteneces a Dios. El sello de la pertenencia. Pero también el sello se utilizaba para otra cosa, relacionado con la anterior. Un sello con el nombre de su dueño autentificaba un documento procedente de él. Hoy en día usamos una firma. Escribo una carta para mostrar que viene de mi persona, pongo mi firma. En la antigüedad no ponían su firma. Ponían un poco de cera en la parte inferior del documento, tomaba un anillo que tiene su sello particular y lo estampaba en la cera. Y cuando alguien quería asegurarse que este documento realmente proviene de tal persona, revisan el sello, dice efectivamente tiene el sello del dueño. Lo encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento. Solo quiero llevarle rápidamente a dos pasajes en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 10, versículo 1 y 2. Nehemías 10, 1 y 2, por ejemplo. No aparece en la Reina Valera, pero no es un problema. Aquí al idioma inspirado detrás. Capítulo 10, hay un pacto que Nehemías y el pueblo de Dios hacen para decir a Dios, nosotros vamos a ser fieles al pacto. Nosotros vamos a ser fieles para con Dios. Vamos a firmar para decir, seremos un pueblo obediente a Dios. Nosotros ya no queremos ir en exilio más. Tenemos un pacto, un acuerdo. Nuestra iglesia también tiene su pacto de membresía. Y dice en capítulo 10 de Nehemías, versículo 1, los que firmaron fueron
Nehemías, Searías, Azarías, Jeremías, etcétera, etcétera. Eso no dice el texto. El texto original dice, y sobre los sellos, Nehemías, Azarías, etcétera, etcétera. Es lo que dice el original. Entonces, no es que, imaginamos, a ver, ¿dónde está el lapicero? Déjame firmar, la pluma, algo así. No, cada uno, trae tu sello, 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 sello. Tienes un documento con docenas de sellos, cada uno sellaron. No sé si se acuerdan el caso también del rey Asuero en el tiempo de Esther, cuando el rey ya quiere liberar al pueblo judío de un holocausto, de un genocidio, y manda una carta diciendo, yo no puedo retractarme de lo que mandé antes, una carta, pero voy a decirles que ustedes tienen derecho de defenderse cuando vienen a matarles. Entonces en Esther capítulo 8, versículo 8, dice, escribid, Esther 8:8, pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Versículo 10. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. ¿Cómo sabía la gente que esta carta que dice que los judíos pueden defenderse contra ataques? ¿Cómo saben que viene del rey Asuero? Tiene su sello. Tiene su sello de que autentificaba que el documento procedía de él. El Espíritu Santo, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida si somos creyentes, porque el Espíritu Santo autentifica, acredita, valida, certifica de que somos verdaderos creyentes. Y no falsos creyentes. Hay muchos falsos creyentes. ¿Y cómo se sabe que alguien es un creyente verdadero o un creyente falso? Porque un día levantó la mano o no, porque un día hizo una oración o no, porque va a la iglesia y no va a la iglesia, porque lee su Biblia y no lee la Biblia, porque ora, porque no ora. ¿Cómo sabes que alguien es un creyente verdadero? Porque tiene el sello que autentifica. ¿Qué es este sello? El Espíritu Santo. ¿Cómo sé que tengo el sello? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo en mi vida? No solamente clame mi espíritu a Dios como Abba, Padre, sino también veo las marcas del Espíritu en mi vida. El fruto. ¿Tienes o no la marca del Espíritu en tu vida? ¿Tienes el fruto del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, 22, 23. Quiero ver el amor en tu vida. El gozo. La paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, por ejemplo. ¿Tienes la marca del Espíritu Santo en tu vida? Pablo dice en 2 Corintios 13, 5, que examinaos si estás en la fe. Revisa las marcas del Espíritu Santo. ¿Tienes el poder del Espíritu Santo cuando testificas? Y también para vencer el pecado. ¿Tienes dones para el ministerio? ¿Tu espíritu se anima porque tienes al Consolador, que también significa animador en tu vida? ¿Tienes amor para con Dios? Eso lo produce el Espíritu Santo. ¿Tienes amor para con los creyentes? Eso lo produce el Espíritu Santo. ¿Tienes arrepentimiento cuando pecas? ¿Sabe quién lo produce? El Espíritu Santo. ¿Tienes deseo de servir en la iglesia? ¿De servir a Dios? ¿De orar? ¿De adorar? ¿De evangelizar? El grupo que sea de evangelizar. Nosotros que venimos a adorar a Dios, ¿de dónde viene el impulso? Viene del Espíritu Santo en nosotros. Cuando entiendes la palabra de Dios, mayormente, ¿lo entiendes o no lo entiendes? Si lo entiendes, porque una obra del Espíritu Santo en ti es la iluminación de la palabra de Dios. Y cuando tienes que tomar decisiones, sientes que el Espíritu Santo te guía. Entonces, el Espíritu Santo se está autentificando a ti como verdadero creyente.
su marca en ti. Y en tercer lugar, el sello no solamente es un sello de pertenencia, te autentifica como creyente, sino también es utilizado como una medida de seguridad. Estuve enseñando sobre Apocalipsis recientemente. Hay un rollo sellado con 7 sellos. Y solo cierta persona, el Cordero de Dios, puede abrir este rollo, descubrir el contenido. Cuando hay un cartero y no quieres que el cartero se entere de lo que estás mandando, sellas el documento para que no sea adulterado, abierto, leído antemano. Es un sello de seguridad, no solamente en documentos. Muy amable. Gracias. No sé si es el clima o el sermón, pero estoy sudando acá. No solamente documentos fueron sellados para asegurar su contenido, sino de repente se acuerdan de lugares también. Se acuerdan de Daniel en el Antiguo Testamento, echado por el rey Darío en el foso de los leones. Y para que nadie mueva la piedra, nadie pueda sacarla antes de tiempo, pone su sello con cera, con su anillo sobre el foso para que nadie manipule el foso de los leones. Y se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando Cristo fue enterrado, fue puesto en la tumba. Pusieron guardia, pusieron piedra y sellaron la piedra con cera y con un sello de parte del gobernador para decir, nadie puede manipular esta tumba. ¿Nadie? Cristo resucitado si puede. Qué gloriosa resurrección tenemos. El Espíritu Santo entonces es la garantía que nuestra salvación, nuestra condición como hijos de Dios, herederos del reino de Dios, nada lo puede obstaculizar, quitar. Está asegurado. Dios pone su sello de seguridad. El Espíritu Santo nos dice, tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo autentifica nuestra verdadera salvación y también lo garantiza. La pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Ves la obra del Espíritu Santo en ti? Amén, si es así. Estás en Cristo. Si no ves estas cosas, parece que no estás en Cristo. Necesita estar en Cristo. Es el espíritu de la promesa, dice versículo 13. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo de la promesa? Sencillo, el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo prometido. Desde el Antiguo Testamento Dios prometió a Israel vez tras vez que un día iba a enviar sobre Israel, y no solamente sobre Israel, sobre personas de todas las naciones del mundo, su Espíritu Santo para estar en ellos, para permitirles andar en santidad, andar en obediencia. Mientras que el pueblo de Israel fue desobediente, terco, un día Dios iba a tener un pueblo verdaderamente espiritual. ¿Por qué? Porque iba a poner su Espíritu Santo dentro de ellos. Un solo pasaje para decirles en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Llega el tiempo de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, y dice, ya viene el Espíritu Santo. Ya viene el Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora
con vosotros y estará en vosotros. Lucas 14:49. He aquí yo enviaré, escuche lo que dice, la promesa de mi Padre. La promesa de mi Padre. El Espíritu Santo, la promesa. Sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Finalmente llega Pentecostés. ¿Qué pasa en Pentecostés? Pedro predica, Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Otras palabras, el Espíritu Santo es la promesa. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué estaban viendo en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo morando ya, sellando a los creyentes. Y Pablo habla de forma pasada sobre esto en Gálatas 3:14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu de la promesa fue predicho. Así que fuimos sellados. Pero en el versículo 14 Pablo dice algo más. Voy a ser más breve aquí. Versículo 14, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir la palabra arras? La palabra arras en español viene del latín arrai, arrebón, que viene del griego, que es arabón, que viene de un lenguaje fenicio, semítico. Tenemos la misma palabra en hebreo, en griego, en latín, en español. El significado es lo mismo, la palabra es casi lo mismo. Es interesante. Dios ha preservado esta palabra importante. La Real Academia lo define así, y la definición es prácticamente igual en griego, en hebreo, en fenicio, en el idioma que quieras. La Real Academia dice: ¿qué es las arras? Es entrega de una parte del precio, consignación, de una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Una vez más, entrega de una parte del precio o consignación de una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. En el mundo antiguo era una palabra legal. En el mundo antiguo era una palabra del comercio, igual que el día de hoy. Cuando alguien quiere comprar un producto, pero en este momento no cuenta con los medios para pagar completamente. Algo cuesta 6,000 soles. No tengo 6,000 soles, tengo 500 soles. Ok, dame 500 soles, firmamos un contrato. Y tú, al firmar el contrato, estás diciendo: yo voy a cumplir con pagar los 5,500 que restan. Estoy obligado legalmente. Pero el vendedor también está obligado legalmente a reservar este producto y entregarlo cuando completes el pago. Hay una obligación en ambos lados. Entonces, podría parecer que está diciendo Pablo lo mismo. El Espíritu Santo es nuestro sello, nuestra garantía. Pero arras es más que una garantía. Las arras significa una primera cuota, una cuota inicial, un anticipo, o como Pablo lo llama al Espíritu Santo en Romanos 8:23, las primicias del Espíritu Santo. Es decir, no solamente tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros garantizando lo que vendrá en la eternidad, sino Dios dice: yo no quiero que ustedes solamente esperen la totalidad de su herencia eterna en el reino de los cielos. Te voy a dar una primera cuota ahora. Te voy a dar una cuota inicial. Te voy a dar un anticipo de las bendiciones en Cristo en la eternidad.
te voy a dar el Espíritu Santo ahora. Es una cosa maravillosa. El Dios Trino dice, puedes tener el Espíritu Santo ahora, no tienes que esperar hasta que Cristo venga de nuevo. Aquí ¿quieres un adelanto? ¿Qué tal adelanto? La tercera persona de la Trinidad. En nosotros ahora un anticipo. Dios nos ha adelantado parte de nuestra herencia. Nosotros que nos sentimos como hijos pródigos, infieles a Dios, que nos alejamos de Dios, nos burlamos de Dios, nos rebelamos. Y Dios dice, te perdono en Cristo y te doy un anticipo ya de su herencia final. La Biblia habla muchas veces, no vamos a ver los pasajes por el tiempo, sobre la herencia que tenemos en Jesucristo. Hechos 20:32, Efesios 5:5, Colosenses 3:24, Hebreos 9:15, habla de nuestra gloriosa herencia que estamos esperando. Cuando alguien muere, los hijos, los familiares, los amigos reciben una herencia. Cristo murió, Cristo resucitó y nosotros recibimos una gloria herencia. Solo un pasaje, 1 Pedro 1:4, habla de que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, totalmente pura e inmarcesible. Tuve que buscar la palabra inmarcesible, no es una palabra que uso todos los días. Inmarcesible, que no se puede marchitar. Tenemos una herencia que va a ser tan puro, tan limpio, tan incontaminado, tan incorruptible, tan inmarchitable, esa es una palabra, por toda la eternidad. Si estás en Cristo, ya eres heredero de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Pero quiero que veas una última cosa. Sé que Eva ahí no me cree cuando digo una última cosa, pero ya estamos terminando. Mira el versículo 14. No sé qué versión de la Biblia tienes, pero dice aquí en mi versión que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención de la posesión adquirida. Parece entenderse que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como garantía, como anticipo, hasta que nosotros consigamos esa herencia, esa posesión adquirida. Pero parece que no está hablando de eso. Nosotros somos lo adquirido. Dios nos ha adquirido. Dios ha pagado el precio en Cristo Jesús. Cristo pagó el precio con su sangre y Dios dice, ya adquirí mi pueblo especial. Por eso la Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. Hablando del Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué dice? Pueblo adquirido por Dios. La misma palabra que, es una sola palabra que dice posesión adquirida en griego. Esa misma palabra encontramos en el Antiguo Testamento, en la traducción, la Septuaginta, en varios pasajes donde Dios habla de su pueblo especial. Y casi terminamos, ya estamos terminando. Malaquías 3:17, si lo pueden encontrar, último libro del Antiguo Testamento. Aparece la palabra en griego en la traducción del hebreo, pero tiene una traducción muy interesante en nuestra Reina Valera. Malaquías 3:17. Y serán para mí, dice el original, posesión adquirida. Pero mira cómo lo traducí, creo que es bien válida la traducción. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Cuando Dios el Padre envía a Jesucristo a la cruz, le envía para adquirir para sí y para su Hijo y para el Espíritu Santo un tesoro
especial, un especial tesoro, comprado con la sangre de Cristo. Con razón Pablo termina, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Hace 2000 años Cristo murió en la cruz del Calvario para adquirir un pueblo, un especial tesoro. Un día Cristo volverá para culminar su gran plan de redención. Su pueblo será glorificado. Dios recibirá a su pueblo santo. Cristo recibirá a su novia. Su pueblo recibiremos nuestra herencia eterna, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Hasta entonces Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo para identificarnos como suyos, para autentificar que somos pueblo verídico y para asegurar que nada puede separarnos de nuestra herencia eterna. Y Dios nos ha dado un glorioso adelanto, anticipo de nuestra herencia, el Espíritu Santo, mientras aguardamos nuestra redención final. Con razón Pablo dice, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Si estás en Cristo, dale gloria a Dios por su Espíritu Santo, por la salvación en Cristo. Si no estás en Cristo, reconoce tu pecado, el juicio que viene y tu desesperante necesidad de un Salvador y corre a Cristo. Cree en el Evangelio, cree en su Hijo. Has oído la palabra de verdad. Cree en Cristo y dale toda la gloria. Vamos a orar.